Bueno, amada, vamos entonces a entrar ahora con el tema. Esta noche yo tengo el alto honor de compartir con ustedes un pensamiento de nuestro Padre para su amada. Y yo declaro, papito, tus palabras en mi mente, en mi boca, para transmitir tu sentir a la amada. Ustedes lo reciben, amada. Que eres tú haciendo en mí y que soy fiel en comunicar tu consejo. Abba Padre. El tema en esta noche tiene como título La Babel de hoy. La Babel de hoy. ¿Recuerdan la torre de Babel? ¿Sí? A eso se refiere, la Babel de hoy. Hebreos capítulo 4, verso 12. Verso 12. Yo voy a estar leyendo allí de este ladito. Dice, porque la palabra de Dios, diga la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace? Verso 12 sigue, y penetra, ¿hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso suena profundo, ¿ah? Las coyunturas y los tuétanos. Y sigue profundizando. ¿Qué más? Y discierne. Va más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones. Dos cosas ahí, dos cosas. Los pensamientos, y no solo los pensamientos, ¿qué hace? Más profundo todavía, las intenciones del corazón. Mire que en esta semana me ocurrió algo y llamé a papito por eso y estábamos hablando y yo le contaba a nuestro padre que estaba ya amaneciendo y no sé, eran las 5:30 y yo me comienzo a recordar a mi mamá y comencé como una película. Comienzo a ver a mi mamá educándome, Martín, venga para acá, sirviéndome, ayudándome y imagínate, ¿quién no ama a su madre, cierto? Y ahí yo la veía a mi mamá, tremendo, ese amor de una madre educando a su hijo. Pero entonces el sueño tomó un rumbo diferente y yo comienzo a llorar como nunca antes había llorado. Comienzo a llorar y digo, oye, pero un sentimiento tremendo porque realicé que mi mamá no iba a estar en esta fiesta tan maravillosa que vamos a tener ahora. Que mi mamá no puede estar aquí. Una persona que amo tanto, que papá utilizó para procrear allí en ese vientre, y mi mamá no puede estar acá. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué mi mamá no puede estar aquí? Y escuché clarito, porque hay unos que no son dignos de sentarse a la mesa. Hay unos que no son dignos. Y cuando se habla de que no son dignos, no es que sean malas personas. Pueden ser lindos. Mi mamá es linda, de pronto me está viendo. Mamá es hermosa. Pero ahí no está hablando de una dignidad en carne. Ahí está hablando de, papá me decía, cuando estábamos hablando después, me decía, Martín, es que los que se sientan a la mesa a comer de este banquete es la iglesia. Y hay una sola iglesia. Diga, hay una sola iglesia. Y entonces papá me decía, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Y me decía, la iglesia son aquellos miembros de un cuerpo que hablan, piensan y sienten lo mismo. Que hablan, piensan y sienten lo mismo. Mira primera carta a los Corintios 1:10. Mira el sentir de nuestro Padre, el sentir de Dios. ¿Qué dice allá? Dice, os ruego. Si dice os ruego, es porque está el sentir de Dios allí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. No era algo personal de Pablo, era por el nombre de ¿quién? De Dios mismo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos, ¿cuánto? Una misma cosa. Os ruego que habléis una misma cosa. ¿Qué más? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos. ¿Qué dice ahí? Que estéis perfecta. Eso es otra medida de unidad. Eso es otra gloria. Diga perfectamente. Ahí no hay margen de error, esto es perfecto. Perfectamente unidos en una misma mente. Ahí están los pensamientos. O sea, que habléis, que estéis perfectamente unidos, que penséis en una misma ¿qué? Mente. Y ahí está. Y en un mismo parecer, en una misma intención. Las intenciones del corazón. Una persona puede hablar lo mismo, pero no pensar lo mismo. Es más, papi me decía, una persona puede hablar lo mismo, pensar lo mismo, pero no sentir lo mismo que tú sientes. Mira otro verso, sigamos. Filipenses 3:16. ¿Qué dice Filipenses 3:16? Miremos la pantalla. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Y cuál es esa misma regla? El Evangelio, ¿cierto? Pero ¿qué más dice? Sintamos. Ahí ya no está diciendo hablemos lo mismo. Ahí está diciendo ¿qué? Sintamos lo mismo. Otro verso, sintamos lo mismo. Filipenses 4:2. ¿Qué dice Filipenses 4:2? Dice, ruego a Evodia y a Síntique, dos colaboradoras de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Les rogaba. Allá no les dice por el nombre del Señor, pero estaba Dios incluido en eso. Os ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Entonces papi me decía, Martín, esas son 3 medidas. 3 medidas. Hablar lo mismo, pensar lo mismo y sentir lo mismo. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos, pero también ¿qué? Las intenciones, la actitud, el propósito que hay en hablar o en hacer algo. Alguien puede hablar lo mismo, pero no estar sintiendo lo mismo. Mira, papi nos recuerda aquí en Génesis lo que sucedió en Babel. ¿Quieren ver un segundito? Vamos a dar un viaje allá en Génesis, capítulo 11. ¿Qué pasaba allá al comienzo de la historia? Mira, Génesis 11:1. Dice, tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Ellos hablaban una sola cosa. Tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y entonces se inventaron el proyecto de construir la torre. ¿Y qué pasó en el verso siguiente? Mira el verso 7. Cuando Dios ve ese proyecto, que no era el proyecto de Él, no era el sentir de Dios. Diga, no era el sentir de Dios, era el de ellos. Dios se inventaron eso. ¿Qué hizo Dios? Dice, ahora pues, descendamos y que hagamos. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso siguiente. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron ¿de qué? De edificar. Allí Dios los separó, los esparció, porque aunque hablaban lo mismo, no tenían el sentir de Dios. ¿Y papá qué hizo? Los esparció, los dividió. Mira qué tremendo, mira cómo sucede la mente de papá. Allá los esparció, aquí en el gobierno de Dios nos está trayendo a la unidad perfecta. Usted ve eso tan maravilloso, lo que Él esparció allá,
¿Por qué hoy en día usted ve tantos idiomas y tantas cosas? ¿Y el mundo está así? ¿O habrá alguna organización que ande en la unidad perfecta? No. Pueden haber convenciones, foros, seminarios, y ahí están todos los de esta empresa, lo de la otra. ¿Usted piensa que ellos sienten lo mismo? No. Solo en este gobierno puede haber esa unidad perfecta. Diga, solo en Creciendo en Gracia. En este tiempo Dios nos trajo de todos los rincones de la tierra. Y hoy en este auditorio se cumple eso. Nos trajo, y así hablemos el choisil, o hablemos portugués, o español, o inglés. Sentimos lo mismo. Diga el que está a su lado, yo siento lo mismo. Un pueblo en la perfecta unidad. ¿Por qué? Porque ese es el sentir de Dios. Ese es, diga, lo que Dios siente, lo que Dios anhela, lo que Él ha declarado, lo que Él le dio al apóstol Pablo de escribir. Hoy se condensa en este pueblo maravilloso. Hoy, papá, Dios se agrada y ve esta amada y dice, y el apóstol Pablo desde la nube dice, por fin se cumplió esto, la unidad perfecta de Dios. A unos segundos de la transformación. ¿Por qué? Porque mire, repasemos primera carta a los Corintios 1:10. ¿Qué decía el apóstol Pablo ahí? Mira, ¿qué decía? Mira la frase. ¿Qué dice? Os ruego. ¿Qué ruego tan tremendo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor. Oye, papá, Dios, a través de Pablo escribiendo eso, les ruego eso. Parece que si no hay unidad perfecta, mire, nosotros vamos a gobernar el mundo, amada. Este gobierno es la alternativa. No hay otra alternativa para el mundo. No existe otra. Si no es aquí, en este tiempo, perdón lo que voy a decir, se jodió el mundo. Porque no hay otro pueblo como este. No hay otro pueblo. El Señor llegó, se vistió, se encubrió de carne, camina en medio nuestro. Y ya por 40 años, 40, ¿cierto? Andrés Cudris, 40 años anunciando para transformar nuestra mente. Y transformó nuestra mente. Como nadie lo ha hecho Él. Mire, nosotros acá fuimos educados diferente. A usted lo edificaron diferente que el que está a su lado. Su mamá lo educó diferente, le dio a comer diferente. Fueron a escuelas diferentes. Todos acostumbrados a hacer las cosas diferentes. Cultura, no, es que en esta cultura le echan más sal, en esta le echan más azúcar, en esta se hace así. Aquí nosotros hacemos así. Eso se acabó. Porque somos muertos. Papá pudo solo, mire, esto es lo más grande de la historia. Se metió papá, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Se metió, renovó nuestra mente. No para que hablemos lo mismo solamente, sino para que sintamos lo mismo. Para que estemos perfectamente unidos en amor. Mire lo que dice Filipenses 4:2. Repasemos Filipenses. ¿Qué decía Pablo? Veía dos colaboradoras que hablaban lo mismo, pero ellas no estaban en el mismo sentir. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Porque puede haber alguien todavía en este gobierno que no sienta lo mismo que papi, que no sienta lo mismo que su obispo. Hello. Diga, ese es el ruego de papi. Y allá en 1 Corintios 1:10 dice que estéis, ahí dice, que estéis ¿qué? Perfectamente unidos. ¿Habrá otro momento en la historia donde se pueda dar eso, la perfección de la unidad? ¿Cuándo? Tiene que ser ahora, amada. Tiene que ser ahora. Y es ahora. Mire, como hablábamos con alguien anoche en el hotel, decíamos,
si papá, que es el que ha hecho esto en nosotros, no es Dios, entonces Dios no existe. Porque aquí no se trata de sanar una rodilla o de sanar un riñón. Él hizo algo más que nadie ha podido hacer. Diga solamente José Luis de Jesús Miranda. Mire si el sentir es tan importante, que con papi hablábamos allí, fue una conversación bien extensa. Cuando Egipto, el ángel de la muerte, Dios les dijo, el ángel de la muerte va a pasar y va a matar a los primogénitos, ¿cierto? Que no tengan una marca en el dintel. Y yo me imagino que algún vivo ahí dijo, pintemos ahí de todas maneras. Pintemos. Por si las moscas, o sea, pintemos ahí. ¿Usted cree que el ángel comió cuento de, oye, está pintado ahí? El ángel entró porque Dios trasciende a una marca. Dios trasciende aún al tatuaje que tenemos. Hay gente de afuera que tiene los 3-6 también. ¿Dónde están los bendecidos de Honduras, de El Salvador? Hay gente que tiene esa marca. Pero esto va más allá. No es que esto es a las coyunturas allá, a los tuétanos, a las intenciones del corazón. Qué tremendo es papá Dios. También hablábamos con papi, aquella ocasión, Moisés y Acán. Dios les dice al pueblo, vayan y acaben con todo el anatema, con todo. Y entonces la instrucción era acabar ¿con qué? Con todo. Pero hubo uno que no estaba en ese sentir y se guardó por allá escondido, metió bien allá un lingote y otras cositas más, la guardó ahí. Pero papá juzga las intenciones de los corazones. Y Moisés les dice, un segundito, vengan acá. Aquí hay anatema en el pueblo. Acán, ven acá. Cuéntame todo. No me guardes nada. ¿Cómo así? Porque los ángeles, aquí hay una cobertura angelical, que estuvo allá también. Lo que pasa es que ahora sirven acá en otra gloria. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo, sí, tú. Y él pensaba que es escondido, ¿no? Y le encontró el lingote. Traiga todo lo que escondió. Trajo el lingote, trajo todo. ¿Qué hizo Moisés? Dice que, allá en Josué 7, dice que se llevó a Acán, a los hijos, a los bueyes, a los asnos, ahí hasta la mascota, ahí todos allí. Se metió todo allá y los apedrearon a todos. Porque estaba en el pueblo, pero no estaba en el sentir. No estaba en el mismo sentir, no obedeció. Entonces papá una ocasión decía, en la transformación pueden haber sorpresas. Hay personas que hablan lo mismo que nosotros. Yo los he visto en el internet, pero no están en el sentir de papá. Es más, hasta piensan lo mismo que nosotros. Bendecido, dice. Es más, le dicen a papi, hey, papi dijo esto. Yo estoy sometido a papi. Al obispo no. Y el sentir de papi que puso a ese obispo, ¿dónde lo dejas tú? ¿Dónde dejas tú el sentir de papá? Que vio a bien que ese vaso de barro con debilidades, porque nosotros los obispos no somos los más, no, por el contrario, papá nos escogió porque somos los más débiles. Pero papá nos puso. Pregúntele al rey David cuando Saúl estaba fallando y David lo cogió allá y lo podía cortar la cabeza. David no lo tocó, dijo, ese es el que papá cogió.
Ya después Dios quitó a Saúl, eso es otro cuento. Papá, porque estaba obrando mal. Pero mientras tanto, no es que lo que papá, es el sentir de papá. No se puede estar en este gobierno y tener un sentir diferente, amada. Tú podrás engañar. Mire, allá ese que el dintel lo pintó, le quedó parecido, es más, le quedó hasta más bonito que el vecino. Mire, pin. Y ese dintel, oye, ¿dónde tú pintaste eso tan hermoso? No, una pintura que me conseguí allá. Pero puede engañar al vecino, a los ángeles no. Amada, es el tiempo en que papi nos ha llevado a la unidad perfecta, a la perfecta unidad, hablando, pensando y sintiendo lo mismo. No hay de otra. Ese es el ruego de papá. ¿Cuántos reciben que eso que se lleva a cabo hoy, que está en nosotros así? La perfecta unidad de Jesucristo, hombre, en nosotros. Mire, en esta etapa, papi nos ha llevado y nos ha librado de toda contaminación de carne y de espíritu. A tal punto que no solamente nos ha llevado a hablar en la doctrina, sino que papi viene con un sentir por amor de su amada y aún nos lleva a otra gloria para cuidar este vaso de barro de una mejor manera. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Porque papi siempre va adelante. Como él decía, a mí me ha tocado moler el vidrio. Y él pasó por unas situaciones, de unos desórdenes, unas cositas, y él sufrió y padeció aprendiendo obediencia. Y luego a su amada, que es lo que él más ama, nos trae unas instrucciones en amor. Es más, él nos dice, mire, hasta yo he fallado en esto, pero tenemos la oportunidad de corregirnos. Siempre papi consolándonos. ¿Tú crees que es en el mismo sentir que debemos recibir esa instrucción de papi? Imagínate que alguien hubiese por allá, no, yo sí hablo bendecido, pero eso de ¿cómo José Luis va a hablar ahora de la fumadera? ¿Cómo va a hablar de nuestro licorcito ahí, nuestra carnecita acá, nuestra cosita, nuestra... Amada, ese fue el sentir de papi. Y sus hijos ni preguntamos, sus hijos los recibimos con gozo, porque él es el que más nos ama y nos cuida y nos quiere ver bien. ¿O será que a puertas de la transformación, papi está chequeando cómo está esos muertos? ¿O habrá algún vivo? Vamos a ver cómo están los muertitos, porque el muerto lo acomodan como quiera. ¿No es cierto? Hay una película que como 20 días tuvieron un muerto y lo llevaban para un lado y para el otro y le ponían los lentes, ¿te acuerdas? Porque el muerto ni pregunta, llévenme, tranquilos, ¿cierto? ¿Cuántos se declaran bien muertitos? Este es un pueblo maravilloso. Esto es una locura para los de afuera. Ustedes no creen, papi me decía, Martín, ¿cuánto yo anhelaría que en esas sillas ahí donde va a haber el aniversario estuviera Cheo ahí, José Luis Jr., que estuviera Jessica, que estuviera Jennifer? ¿Tú no crees que papi anhela eso, amada? ¿Tú crees que, imagínate, él haría todo? Pero es que acá los sentimientos no van. Este es un gobierno donde los sentimientos es otro departamento. Aquí es por predestinación, por elección. Y aún esto que hablamos, fíjate, aún esto que hablamos, esto no se puja. Yo voy a guardar la perfecta unidad. No, tranquilo, eso no, eso fácil, se huele, se detecta ahí, el ángel ahí. Este puede estar acá, no, yo soy un colaborador, la intención del corazón. ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¿Por qué te paras acá? ¿Por qué haces? ¿Por qué
El ángel. ¿Usted no cree que el ángel saca el rayo X ahí? Uf, habla bonito y todo, pero esto es por una invitación especial que papá hizo y equipó a sus ángeles. Sintámonos privilegiados, amada, obispos, colaboradores, de que papi puso ese sentir. El mismo sentir lo puso en ti y en mí. Mira lo que me decía papi para terminar. Decía, los pensamientos vienen a la mente nuestra. Y a los pensamientos tú los ordenas. Viene un pensamiento y ¿qué haces? Lo ordenas. Ok, ya lo tienes ordenadito. Sí, ya lo tengo. Luego lo bautizas con una intención correcta. Las intenciones del corazón. Pueden haber muchas intenciones, pero hay una que es la correcta. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué voy a cantar? ¿Por qué voy a bailar? ¿Por qué hago a colaborar? Tú lo bautizas. Un momentito, ¿qué busco ahí? ¿Qué intención hay? Voy a figurar. Me van a aplaudir. Voy a ganar. Todos van a pensar. Hello, hay una intención correcta. Y entonces estás en el sentir de papi. La idea es estar en el sentir de nuestro Padre. Y como dije ahora, nos empuja, debe de estar. ¿Tú amas a papi? Perdón, ¿amamos a papi? Me pregunto yo también. ¿Amamos a papá? Lo que viste escrito ahí, ¿tú crees que es el mismo ruego de José Luis para su amada? ¿Tú crees que papá te está rogando a ti? Me voy a acercar un poquito más. A ti. Diga a mí. No mires para a ti. Que tú hables lo mismo. Tú quieres hablar lo mismo. Y pensar lo mismo. Ojo con la respuesta que me vas a dar ahora. No conteste rápido. Y el sentir. Papá no puso un colaborador ahí. ¿O es que él es más bajito que tú o más feo que tú? ¿O es que papá lo puso ahí de pronto para sacar la medida tuya? A ver, para sacar la intención ahí tuya. Porque él se equivocó, porque él no hizo lo que a ti te parece, porque la corbata le quedó para el lado de allá, por cualquier estupidez de la carne. ¿Acaso no somos un cuerpo? ¿Acaso no somos una amada? ¿O somos dos? Los que están con su obispo y los del lado norte. No, amada, aquí somos uno solo. No hay salida, aquí hay uno solo. No, pero es que está fallando. Y entonces papá no conoce eso. Papá no podrá quitar a ese Saúl luego de ahí para que David. O eso no, es que papá. Porque entonces tú me estás diciendo que Él no es Dios. Tú me estás diciendo que Él no es Dios con tu actitud. No, Él es Dios. Tranquilo. Pero no estás diciendo, porque entonces Dios no puso a ese obispo. Hello. Yo recibo, amada, que ese día, en un abrir y cerrar de ojos, que puede ser este fin de semana, nosotros estamos, mire, no solamente hablando ni cantando lo mismo, sino que estamos perfectamente unidos. Que papá nos dice, amada, vamos a gobernar, vamos a reinar, vamos a destruir esa ramera. Papá me decía, este mismo Babel de allá se repite hoy. ¿Sabe cómo se repite? Los evangélicos de hoy miran para arriba, porque ellos en la Torre de Babel querían era llegar a ¿dónde? Arriba. Y los evangélicos están viendo, Señor, desciende, va a aparecer en las nubes, ya viene el Señor, Cristo viene, para arriba, vamos. Y papá, ¿cómo los tiene? Hablando diferente.
El de allá habla diferente al de allá y el de allá, allá. Y esos se tiran entre ellos allá. Esos son 50,000 revelaciones allá. El Babel de hoy. Y papá me decía, si usted está aquí, así lo anoté, y no está sometido completamente a Jesucristo, hombre, y a los que así se conducen, a sus colaboradores, usted está rumbo a una segunda Babel. Rumbo a la transformación. No, ahí dice a una segunda Babel. ¿Y qué es Babel? Hablar otra cosa, otro idioma ya. No, que Dios me mostró esto, yo hablo esto, yo ando acá en lo mío. Bienvenido a esa segunda Babel. Los metodistas, adventistas, tienen una segunda Babel. Se llaman cristianos. Y nos critican, dice Babel. Están hablando ellos, están divididos todos y nos critican. Están fregados ellos y nos critican. Pero hay un pueblo mundial, dice papi, que es creciendo en gracia, que piensa, que siente y que habla y que siente lo mismo. No estamos mirando para arriba como la Babel. Estamos mirando acá porque Dios camina y habita en medio nuestro. Abba, Padre, ¿cuánto le dan gracias a papito? Vamos a estar en pie, amada, y a darle gracias a papi. Los músicos se preparan, los cantantes, los artistas de papito. ¿Cuántos se declaran en la unidad? Voy a preguntar, ¿cuántos se declaran en la perfecta unidad? Amada, yo recibo esta palabra para mi vida. Yo necesitaba esta palabra para apreciar esto, para amar a mi Padre, para amar su palabra, para amar su unidad, para amar su gobierno, para amar a mis hermanos. Todos colaboradores que usted vaya alrededor acá, mira, con los chalecos ahí, limpiando allá. Yo me declaro en el mismo sentir de ellos, de mis hermanos, de mis compañeros, de mis amigos en la gracia, de mis obispos. Yo me declaro en el mismo sentir de ustedes, sometidos a ustedes también, los unos a los otros, respetando que papá los puso a ustedes en sus países. Y declaro la cobertura de papi llevándonos a otra gloria. Y como papi siempre ha dicho, si hemos fallado en algo, hay la oportunidad de crecer. Hay la oportunidad. Así es papito. Si él mismo ha dicho, si yo me equivocaba en cositas, porque así crecemos. Así crecemos. Y hoy vamos a salir en una unidad tan preciosa, tan linda. Y los que van a llegar, llegan a una unidad tan preciosa, porque declaramos y recibimos. Diga, yo recibo la transformación de mi Padre, pero yo recibo que soy una virgen sensata, un soldado, una primicia, que habla lo mismo, que piensa lo mismo, pero sobre todo, papito, sobre todo, ángeles que me oyen, sobre todo, sobre todas las cosas, obediente a tu ruego, sintiendo lo mismo que mi padre José Luis y su amada en las naciones. Lo recibo así. Gracias, mi Padre, recibo tu palabra, recibimos tu palabra. Abba, Padre, y recibimos a estos dioses preciosos. Rumbo a Armagedón. Abba, Padre, vamos a darle alabanza a nuestro Padre.